Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión, segunda sesión de este módulo extraordinario, textos y visiones del mundo. Tardaba un momento en decir esta segunda sesión porque también quería decir bienvenidos a esta primer sesión del año, ¿verdad? A esta primer sesión del 2026, donde, como ya decía, pues estamos abordando el módulo 4, textos y visiones del mundo, en su modalidad extraordinario. Un gusto estar con ustedes, un placer verdaderamente continuar pues en este modelo educativo que es Prepa en Línea CEP, en este módulo extraordinario que es el módulo 4 y principalmente pues un gusto, un placer estar compartiendo con ustedes. Eh, Antes que nada, como ya lo hice por medio de pues del mensajero de plataforma, les deseo un año maravilloso, un año donde puedan lograr todas sus metas, tanto académicas como personales también. No solamente tenemos metas o queremos lograr o tenemos propósitos profesionales, también tenemos propósitos como muy personales, ¿no? Por ejemplo, pues ser cada vez más felices, más libres, más conscientes, más agradecidos. Entonces, espero que todo lo que se propongan para este 2026, pues lo logren. Gracias a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje y gracias especiales, por supuesto, a nuestras compañeras y compañeros que nos acompañan en en esta sesión. En este caso, nuestra compañera Itzel. Hola, Jocelyn. Muchas gracias también por tus buenos deseos. Coincido contigo, Itzel. Creo que lo más importante es tener salud. Si nosotros tenemos salud, si tenemos vida, todo lo demás lo podemos, tenemos oportunidad, tenemos una oportunidad para poderlo conseguir. Y entonces, si estamos aquí, es porque tenemos salud. Entonces, tenemos mucho que agradecer, ¿verdad? Por tener salud. Justo hoy vengo de una clase de manera presencial en una
carrera técnica de auxiliar contable, donde estoy impartiendo una materia que se llama LEOYE, Lengua y Comunicación Oral. Eh, y pues hablábamos precisamente de esto, ¿no? De la importancia eh, de lo mágico que es la vida y que tenemos muchísimo de qué agradecer. Y pues muy importante también tener metas claras, propósitos claros, que como ya lo mencionaba hace un momento, no solamente son profesionales, académicos, económicos, sino también como espirituales, emocionales, personales. Entonces, pues muchas gracias, Itzel, por compartir. Nancy, igualmente para ti, Nancy, gracias por acompañarnos en esta sesión. Y entonces, pues vamos a dar inicio. Si te fijan, eh, quise irme directamente. Esta es nuestra segunda sesión. Aún nos queda una tercera sesión, que es la siguiente semana. Pero como he visto varias áreas de oportunidad en los proyectos integradores que me han estado entregando, quise pues ya directamente abordar la semana 4 porque de hecho en este módulo extraordinario el 70% es la entrega del proyecto integrador, que justo es pues en la semana 4 en la semana de integración, y el 30% tus actividades formativas. Si bien aún nos queda una semana para poderlo elaborar, no quiero que nos agarre la premura del tiempo y que no alcancen a entregar adecuadamente su proyecto integrador. Y como saben, pues es que es la última oportunidad que se tiene al estar en eh, pues en este módulo extraordinario, pues ya es la última oportunidad. Entonces quise que nos enfocáramos desde ya en ello. Nada más que antes antes de abordar pues lo que vamos a realizar en esta sesión, me gustaría darles la palabra y escucharlas, cómo van con su proyecto integrador, dudas que tengan. Me gustaría escucharles, leerles, ojalá que puedan encender su micro si les es posible. Adelante, pueden encender su micro para pues que me compartan cómo van con su proyecto integrador, y si es que tienen alguna duda, algo que me quieran externar, pues adelante, podemos enfocarnos en ello. Esa es una de las ventajas que tienes, de las principales ventajas que tienes por participar en estas sesiones, que podemos enfocarnos en tus dudas, atenderlas a detalle, podemos dar esa atención personalizada. Y si no, pues obviamente vamos a continuar con nuestras actividades que tenemos planeadas. Entonces, Itzel, Nancy, me gustaría escucharles. Bueno, veo que Itzel tiene su micro encendido. Quizá Hola, nos quieres compartir. Adelante, Itzel. Buenas noches. hola, buenas noches. Nuevamente yo. ¿Cómo estás, No, pues Itzel? igual. Gracias, asesor. Bien, ¿y usted? Pues muy bien, como te decía, muy agradecido por todo, por tener vida, por estar acá con ustedes en este proyecto. Hay muchísimo que agradecer, entonces, pues muy bien, Itzel. Qué Gracias. bueno, gracias, asesor. Igualmente. Pues yo de antemano, pues igual agradecida y ya entregué mi proyecto. Pero ¿qué cree que? Pues sí estoy un poco angustiada porque estaba viendo que dice baja parcial en SIGAPREP. Entonces sí estoy un poquito preocupada. Que por qué me aparece así, sin nada. O sea, este módulo pues lo reprobé porque tuve internada a mi niña de neumonía, Híjole. entonces por eso lo perdí. Entonces eso sí me tiene así, pues sí preocupada, o sea, porque yo le seguí y me dijeron en ese tiempo una tutora que yo podía hacerla, se puede decir que entregar el trabajo terminando ya todos los módulos.
Entonces, esa es mi preocupación, que por qué dice baja parcial. Entonces, realmente, pues no sé con quién comunicarme pues para qué, para saber qué procede, qué sigue o por qué. Ok, Itzel, gracias por compartir. Fíjate, bueno, para empezar, primeramente, ¿ya entregaste tu proyecto integrador? ¿Ya recibiste la retroalimentación? Ya, ya, y la verdad yo coincido y lo agradezco mucho, asesor, de verdad que sus retros, o sea, realmente pues a mí me sirven mucho, tanto de usted como de los asesores pasados, pues siempre he tratado pues de hacer lo que de las retro que me indican, pues yo trato de enfocarme en eso y hacer las cosas pues como la solicita. Y sí, O- de hecho lo entregué antes, asesor, por lo mismo, porque sí, o sea, yo quiero terminar esto bien y pues más que nada conseguir un trabajo, como le comentaba la vez pasada, pues un poquito ya que sea algo seguro, porque ahorita estoy en un trabajo donde en una empresa no son estables. Entonces es lo que yo busco, asesor, por mis, claro, por Itzel, como soy madre soltera, entonces quiero seguir, o sea, tener algo un poquito más seguro, asesor, más que nada por eso. claro, Itzel. Muchas cosas que comentar aquí muy interesantes con lo que nos compartes y que yo creo que vale la pena mencionarlas y compartirlas con los demás. Por un lado, eh, pues felicidades porque como comentas, eres madre soltera, pues tienes un reto pues mucho más significativo y aún así decides positiva y correctamente seguirte preparando, porque realmente la única forma de crecer o de obtener aquello que estamos buscando, pues es a través de esfuerzos, a través de sacrificios. Y creo que tienes eh, la máxima inspiración y motivación. Tu hija, por supuesto. Nuestros hijos yo creo que son lo que más nos inspiran y lo que más nos motivan para lograr nuestras metas o todo lo que nosotros queremos, pues para darles algo mejor para ellos. Por supuesto, Itzel, que en la medida que te sigas preparando, pues vas a poder obtener un mejor empleo y cuando concluyas tu prepa, por supuesto que se te van a abrir más oportunidades. Entonces, eso por un lado, muchas felicidades. Por otra parte, si ya supongo tienes calificación aprobatoria en el proyecto integrador. De hecho, sí me calificó con 82 Ah, y perfecto. pues sí, sí, o sea, estoy satisfecha porque sí, o sea, yo sé que estoy en el proceso de seguir aprendiendo, pero de verdad créanme lo que desde que inicié me he esforzado mucho y no he dejado de seguir aprendiendo todo, porque realmente pues todo se puede decir que es nuevo para mí, pero, pero yo sé que puedo. Luego Claro que me sorprendo a puedes, mí misma. claro que puedes, Itzel. Muy bien, entonces, mm, ahora hay que hacer todas las actividades formativas. Nada más ten cuidado porque solamente tienes una posibilidad para hacer cada una. En los módulos ordinarios sí puedes tener hasta 3 intentos, acá solo es uno. Entonces, concéntrate muy bien para que ahora ya sumaste una cantidad considerable con tu proyecto integrador. Entonces, ahora elabora todos tus actividades formativas para que en conjunto puedas aprobar el módulo. Entonces, prácticamente digamos que vas a tener, una vez que elabores tus actividades formativas, pues tienes el módulo aprobado. Ahí está, ¿no? Ahora, esto que me comentas, qué bueno que lo comentas de lo que dices de la baja parcial. Te voy a pedir, Itzel, que me lo envíes por escrito, puede ser a mi correo electrónico o simplemente a través del chat de plataforma o a través de mi correo electrónico, que me envíes estas dudas de que por qué aparece, qué es lo que aparece, dónde, todas las especificaciones. En este módulo extraordinario, pues yo soy la única figura con la que puedes tener comunicación en ese sentido. Entonces yo me encargo de comunicarme con la ADC para que nos pueda decir
por qué estás en esa situación y qué es lo que podemos hacer. Sí, sí, asesor, le agradezco mucho. Sí, de hecho, sí tenía ese pendiente, la verdad, no lo quería molestar por la verdad, por la plataforma. Dije, no, mejor ya que tenga la videosesión, pues trato de decírselo. Porque sí me preocupé, la verdad, no se lo voy a negar. Pues Porque claro, dije, ¿cómo ay, se me hace no? muy raro. Ajá, dije, pero sí, nada más debo esta. O sea, sí, la verdad, en otros módulos sí salió un poquito bajita, Pero pero los de aprobaste. reprobar solamente, es correcto, asesor, solamente esta por causas de salud de mi niña, pero ahora sí que por eso me anoté para, para hacerlo el extraordinario y No ya sé si terminar. sea, Itzel, perdón que te interrumpa, No, no, no se quizá preocupe. esto de baja parcial puede Ajá. ser porque tienes este módulo pendiente, puede ser porque dice baja parcial. Entonces, mira, no hay que suponer, mejor Sí, ahora que tú me pases toda la información, yo claro. me acerco con la ADC para que nos pueda dar claridad en torno a esto que está sucediendo y yo igual te lo externo por medio del correo electrónico, Ah, perdón, ok, del ya. chat de plataforma, por medio del chat de Ah, plataforma, perfecto. eh, ahí te doy la respuesta de lo que la ADC nos comente. Perfecto, asesor. Le agradezco mucho. Gracias a ti, entonces quedo pendiente de la información ahí por medio del chat, ¿sale? Claro, claro, le agradezco, asesor. Muchas Ok, gracias. gracias a ti. Gracias. Nancy, ¿cómo estás? Bien, bien, asesor, estoy bien. Ah, qué bueno, me alegro mucho. ¿Cómo vas con tu proyecto integrador? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? ¿Dudas, preguntas? La verdad sí tengo muchas dudas. Es que a Ah, la par a este módulo estoy haciendo el módulo 6 y el módulo ah, 6 es puro inglés, entonces se me ha hecho muy complicado porque la prepa la suspendí hace 2 años. Entonces, iniciar otra vez, eh, pues, pues en sí no recuerdo muchas cosas. En el caso del módulo 4 solamente me aparece la semana del 15 al 18 de enero. ajá. Y he estado leyendo la mayoría de los recursos, me faltan todavía, pero quisiera saber si todo eso es lo que me va a ayudar para realizar el proyecto integrador o tengo que analizar otras cosas. Muy bien. Exactamente eso es lo que tienes que atender, Nancy. Es importante que revises, como bien dices, cada uno de los recursos que vienen en plataforma. Igual te puedes apoyar de los espacios abiertos para el aprendizaje. Ya tuvimos uno antes de irnos de vacaciones el año pasado. Se escucha muy lejano, pero hace unas cuantas semanas. Entonces ya tuvimos la primera sesión, ahí abordamos varios temas que son importantes. Y en esta sesión, por eso les digo que voy a irme directamente a, pues hasta todo lo que podamos avanzar, pero ya más enfocado al proyecto integrador, aunque principalmente, pues obviamente quería escucharles a ustedes si tenían alguna duda concreta y con base en esa duda, pues yo podría resolvérselas. Entonces, no sé, por ejemplo, ¿cómo elaboro la historieta? ¿De qué la voy a hacer? ¿En qué formato la puedo elaborar? ¿O qué es lo que tengo que, no sé, dudas concretas? Pues aquí mismo lo puedo resolver. Entonces, por lo que entiendo, aún no la elaboras. No, aún no, pero sí me gustaría que me dijera, me diera respuesta a preguntas como las que usted hizo, como el cómo voy a elaborar esa historieta, porque en sí los cuestionamientos que vienen en el proyecto integrador, pues eso sí los entiendo, pero en cuanto a la historieta, no sé cómo la voy a realizar. Fíjate precisamente que en este guión que se nos da para la elaboración de la historieta, todas esas preguntas que vienen ahí te ayudan, es como un boceto, ¿verdad? Al tú dar respuesta a esas preguntas,
vas teniendo claridad de qué es lo que vas a hacer en la misma. Entonces, yo te sugiero que, como ya lo estás haciendo, revisa cada uno de los recursos que tienes en plataforma, cada uno de los recursos, y después de esto, es importante que vayas paso a paso en en el proyecto integrador, paso a paso. Lo primero que tienes que hacer es, se te da, se nos dan los 30 pasos que tenemos que hacer para hacer el análisis de un texto literario. Tú tienes que enumerar del 1 al 30. ¿Qué es lo que harías primero? Ah, pues primero tengo que identificar al autor, luego, a lo mejor, identificar el contexto, y así sucesivamente. Entonces, vas a dar un orden para hacer el análisis de un texto literario. Posteriormente, tienes que identificar cuáles de esos pasos pertenecen a fondo y cuáles pertenecen a forma. Se te dan ahí unos colores de cuáles, con qué color identificar fondo y con qué color identificar forma. Después de esto vienen una serie de preguntas que te van a orientar a la elaboración de la historieta. Y esta historieta la puedes elaborar por medio de Pixton, por medio de PowerPoint, por medio de Canva. Son las 3 herramientas que yo te sugiero para su elaboración. Eh, Aquí en esta sesión, pues vamos a avanzar con algunas actividades que tengo propuestas para que tengas claridad, y entre la sesión de hoy y la próxima sesión voy a explicar a detalle cómo elaborar la historieta por medio de estas 3 herramientas. Ok, ok, ¿Vale? muchas gracias, Bueno, asesor. gracias a ti, Nancy. Les leo aquí en el chat. Nos dice nuestra compañera Itzel, yo realicé por medio de Canva, es más fácil. Muy bien, Itzel. Inclusive, mm, ojalá que nos la pudieras compartir para explicarle un poco a tu compañera un poquito más adelante. ¿Sale? Un poquito más adelante nos puedes compartir. Aquí mismo te puedo dar la opción para que compartas pantalla si te es posible y nos puedes platicar eh, un poquito de cómo elaboraste tu historieta. ¿Sale? Sí, yo te digo cómo se hace. Pues nada más yo aquí te doy la opción de que varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Abres tu historieta y nos la compartes tal cual aquí por medio de Zoom. Entonces, primeramente, vamos a ver el orden de la presentación ya después de... Esto es lo más importante, fíjense, y más en este modelo, en este módulo extraordinario, pues primeramente atender a sus necesidades, a sus dudas, a sus inquietudes, y ya una vez que atendimos esto, pues bueno, vamos a enfocarnos en lo que tenemos la propuesta para esta sesión. Entonces, ya atendimos las dudas, ahora vamos a jugar un Kahoot. Este Kahoot tiene que ver precisamente con lo que tienes que hacer en este proyecto integrador. ¿Sale? Muy bien. Entonces, alístense. Les voy a compartir. Les voy a compartir pantalla y les voy a compartir los datos para poder jugar este Kahoot. Semana 4, proyecto integrador, presentar en vivo. Vamos a compartir pantalla. Ya les estoy compartiendo pantalla.
Nada más esperamos un poquito a que cargue. Y en este Kahoot, pues tiene la intención precisamente de aprender mientras nos divertimos jugando. Ahora le damos copiar enlace. Se los comparto aquí por el chat. Ya se los envié. Simplemente tienen que dar clic, pongan su nombre y listo. Ingresan a este Kahoot acerca del proyecto integrador. Nancy, gracias, ya está con nosotros. Itzel ya está con nosotros. Listo, vamos a comenzar. Entonces, a través de, por ejemplo, nuestra compañera Itzel, pues ya hizo su proyecto integrador, seguramente va a tener mayor facilidad. Y en el caso de Nancy, bueno, miren, desapareció, no sé si salió, ¿qué pasó aquí? Bueno, sigues con nosotros, Nancy, pero saliste del Kahoot. ¿Todo bien? Ya está Nancy de vuelta. Ahora sí, entonces les decía, no importa que se equivoquen, lo importante es jugar y aprender por medio de esta dinámica que es el Kahoot. Entonces, sin más, comenzamos. ¿Cuál es el producto final del módulo 4? ¿Una narración, un cuento o una historieta? Tienen que elegir la opción correcta. Excelente. Por supuesto, lo que tienen que hacer es una historieta. Por eso es que en este módulo extraordinario saltamos todas las actividades integradoras y directamente nos vamos a la actividad final, que es precisamente la elaboración de una historieta, de un texto literario contemporáneo, ¿sí? De estas formas emergentes de literatura, estas formas creativas de crear literatura. Esta historieta, o qué es una historieta, pues es una, un conjunto de imágenes y texto donde precisamente externamos nuestros aprendizajes y la experiencia en este módulo. Entonces, en una historieta se combina imagen y texto y eh, este texto que incluimos en la historieta, pues tiene que ser por medio de globos, ¿verdad? De estos diálogos breves donde se puede ver visualmente la interacción de personajes compartiendo sus parlamentos. Estos parlamentos o de lo que va a tratar la historieta, pues es de tu experiencia en estas 4 semanas. Ojo, porque hay quienes hacen correctamente la historieta, pero lo hacen de cualquier tema, se inventan un tema, lo hacen incluso de cuestiones de ficción, lo cual no es correcto, ¿verdad? Tiene que ser de nuestra experiencia en este módulo 4. Entonces, seguimos. ¿Qué elemento narrativo es esencial para dar coherencia a la historieta? ¿La portada, la secuencia de viñetas o los personajes? Perfecto. La secuencia de viñetas. Esto es lo que da, ¿sí? La coherencia en la historieta. Es decir, la secuencia de viñetas me refiero a que claramente, lo voy aquí a ejemplificar,
digamos que, obviamente como estoy con disculpen que no haya tanta precisión, pero porque estoy con mi mouse, ¿sí? Supongamos que esta es nuestra historieta. Esta historieta está dividida en viñetas. Estas son las viñetas, ¿verdad? Hay una secuencia de viñetas. Por supuesto que esta es la viñeta uno, esta es la 2, esta es la 3 y por último esta es la 6, ¿verdad? 4 y 5. Entonces, claramente, aquí en mi primer viñeta, pues voy a hablar de cómo comencé este módulo 4, quizá con cierto nerviosismo, con mucha alegría, no lo sé. Luego en la siguiente viñeta ya tomé más confianza, estoy interactuando a lo mejor con alguien de la familia que me pregunta cómo vas con tu módulo 4, qué has aprendido y así sucesivamente hasta que puede ser que al final pues te despides, haces un agradecimiento, no lo sé, pero lleva uno, de hecho te voy a poner un ejemplo, tal cual, ¿no? De cómo puede quedar tu historieta. Ahorita solamente por ponerles aquí un ejemplo. Entonces, a lo que voy en a lo que me refiero con la secuencia de viñetas, es que como todo texto debe de tener un orden, es decir, un inicio, un desarrollo y un cierre. Ese es un orden, lo cual hace que la historia tenga coherencia. No podríamos comenzar aquí en la primer viñeta hablando de cómo concluí el módulo y luego de qué aprendí y luego de los espacios abiertos. Por supuesto que no. Todo lleva un orden, un inicio en las primeras viñetas, en las viñetas de en medio el desarrollo y por último el cierre. ¿Sale? Muy bien, entonces borramos todos los dibujos, cierro esta herramienta para poder continuar y avanzamos. ¿Qué parte del lenguaje literario se puede aplicar en los diálogos de la historieta? El uso de figuras retóricas, un lenguaje técnico o un lenguaje científico. Quedan 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Bien, aquí nos dicen ustedes un lenguaje técnico, ¿no? Un lenguaje técnico lo utilizamos para otro tipo de textos, inclusive para textos más científicos, académicos, ¿sí? Utilizamos un lenguaje técnico para la literatura, en el arte. En el arte podemos utilizar, ¿sí? Las figuras retóricas. Las figuras retóricas, estamos hablando del principal recurso que utiliza el literato, es decir, el que escribe literatura, el poeta, el novelista, el cuentista, ¿sí? Para crear arte por medio de la palabra. Si nosotros, si quien quiere escribir literatura utiliza un lenguaje técnico, no va a crear arte. Si utiliza un lenguaje científico, no va a crear arte. Pero si utilizamos las figuras retóricas, vamos a crear arte por medio del lenguaje. Y eso es literatura, lo que estamos creando. De manera concreta, ¿cuáles son esas figuras literarias o esas figuras retóricas? Bueno, pues la metáfora. Tus ojos eh, tan brillantes cual sol, tus dientes cual perlas,
tus labios de rubí. Esas son metáforas. Si te fijas, estamos comparando un elemento real con otro que se le parece, pero en sentido figurado. Eso es el uso del lenguaje literario. Ese es el uso de figuras retóricas. Y hay muchísimas figuras retóricas, ¿eh? Te menciono la metáfora porque es como que la que más conocemos, pero hay metáfora, paradoja, sinécdoque, metonimia, oxímoro, prosopografía, prosopopeya. Híjole, hay muchísimas figuras literarias. Entonces, es importante utilizar este tipo de lenguaje creativo. Y además, en la historieta, tienes que hablar de aprendizajes obtenidos, no solamente de tu experiencia en el módulo, sino de aprendizajes obtenidos. Y obviamente hablar de las figuras retóricas o del lenguaje connotativo, del lenguaje artístico, pues es un aprendizaje obtenido. ¿Sale? Muy bien. Seguimos. ¿Qué relación debe haber entre las imágenes y el texto en tu historieta? Las imágenes solo son decorativas, deben de complementarse, el texto debe explicarlo todo. Quedan 5. Excelente, alcanzaron a contestar. Las imágenes deben de complementarse con el texto. ¿Por qué? Porque a diferencia de un cuento, de una novela, eh, no ponemos, no podemos utilizar tanto texto. Como no podemos utilizar mucho texto en una historieta, pues nos apoyamos de imágenes, dos personajes, por ejemplo, interactuando en un espacio, en una casa, en un parque, y ahí, en esos diálogos, pues están compartiendo, ¿verdad? Alguna charla, obviamente referente a este módulo. Entonces, las imágenes vienen a complementar el texto, porque inclusive hay quienes me han entregado historietas, solo ponen una imagen y escriben ahí toda una narración, ni siquiera en globos, lo cual pues no es correcto. ¿Sale? Entonces, ojo, las imágenes son un complemento. ¿Qué función cumple el contexto en una historieta? Sustituye los diálogos, presenta a los personajes, ubica al lector en un tiempo y en un espacio. Ubica al lector en un tiempo y en un espacio. Fíjense bien, esto del contexto es muy interesante. Si hace un momento hablábamos de la estructura y de la secuencia de viñetas, si estamos comenzando con la primer viñeta, pues es muy importante, primero en la primer viñeta tal cual, ubicar al lector en un tiempo y en un espacio. Por ejemplo, en la primer viñeta tal cual, hablar de eso, poner en contexto. eh, en este caso, cómo comenzaste el módulo, ¿verdad? Puede ser hasta un monólogo, no necesariamente estar compartiendo con otro personaje. Puede ser un monólogo y en ese monólogo estás tú sola en esa viñeta y está tu globo, donde está tu parlamento, que dice, hoy comienzo mi módulo 4 de prepa en línea C. Estoy muy contento, estoy muy alegre o estoy muy alegre porque sé que vamos a ver literatura y me apasiona mucho el arte. Ya nos ubicaste en qué estás, ¿verdad? Ya nos pusiste en contexto, ya ubicaste al lector en un tiempo y en un espacio. A eso me refiero. Todo cuento, toda historia, todo texto literario
narrativo principalmente, pues ubica al lector en un tiempo y en un espacio para saber en dónde estás. Entonces, ojo con eso, es muy importante. ¿Qué aspecto del fondo y forma debe cuidarse en una historieta? Solo los diálogos, el equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice, solo el diseño gráfico. ¿Qué aspecto debe cuidarse en la historieta? Por supuesto que el equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice. Esto es, de hecho, durante todo el módulo, esto inclusive es otro tema que es importante que lo menciones, porque no solamente en tu historieta vas a hablar de tu experiencia en el módulo, sino de los aprendizajes que obtuviste. Y dentro de esos aprendizajes, por supuesto, un tema muy importante es fondo y forma. Entonces, al tratarse de una historieta, pues tenemos que tener cuidado del fondo, de qué decimos, pero también cómo lo decimos, a través de qué imágenes y por supuesto un lenguaje cuidadoso, ¿verdad? Un lenguaje adecuado. En este caso, claro que puede ser un lenguaje cotidiano y emotivo, pero también puedes incluir, como ya decíamos, el uso de figuras literarias o de lenguaje connotativo. Imprimirle tu sello particular, tu estilo. ¿Qué parte del módulo te ayuda a construir personajes? ¿El género lírico, el estudio de géneros y narrativas o el resumen de textos? ¿Qué parte del módulo te ayuda a construir personajes? Por supuesto que los géneros, en concreto, el género narrativo. Cuando vimos los géneros, bueno, pues ustedes no los vimos en ese sentido, pero eh, cuando estudiamos los géneros literarios, que son las diferentes formas que adquiere un texto literario, eh, hablamos de estos tres géneros: narrativo, poético y dramático. En el género narrativo nos damos cuenta que los elementos del género narrativo son tiempo, espacio y personajes, narrador, por supuesto. Entonces, en el género narrativo es donde nos damos cuenta de la importancia de los personajes y que estos personajes son como tú y como yo, con características físicas, emocionales, psicológicas, etcétera. Entonces, deben de tener estas características. En este caso, estos personajes eh, estos personajes, pues eres tú. Entonces, ese personaje que tú vas a crear de manera animada, pues tiene que parecerse lo más posible a ti, porque tú eres la protagonista de tu historieta. ¿Qué tipo de lenguaje es recomendable usar en tu historieta? ¿Un lenguaje técnico, un lenguaje formal o un lenguaje claro y expresivo? ¿Cuál será el más recomendable para usar en tu historieta? Por supuesto que un lenguaje claro y expresivo, como son, como no podemos utilizar eh, mucha, mucho texto, tiene que ser un lenguaje emotivo, expresivo, con mucho contenido, claro, ¿sí? Porque es importante planear antes de hacer la historieta. Para terminar más rápido, no es necesario planear, o para estructurar bien la historia. ¿Para qué planearemos? Por supuesto, para estructurar bien la historieta. Eh, todo lo que hacemos
lo planeamos. Es importante la planeación. Inclusive, esto es parte de la escritura. Todo, en el caso de la escritura, hay un proceso a seguir. Hay etapas en el proceso de escritura, como en el proceso de lectura, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del proceso de escritura? Es planeación, redacción, revisión y reescritura. Esas son las etapas del proceso de escritura. Si te fijas, planeación es la primera etapa. Es decir, que no me pongo a escribir así, nada más. Primero tengo que planear qué voy a escribir. Por ejemplo, en este caso, voy a escribir una historieta. Ok, ¿cuántas viñetas va a tener mi historieta? Va a tener 9 viñetas. Perfecto. ¿Qué voy a poner en mi primer viñeta? Mi primer viñeta voy a hablar de cómo comencé el primer día que ingresé a plataforma. Perfecto. En la segunda viñeta, ¿de qué voy a hablar? Pues de que estoy revisando los recursos y hubo uno que me pareció muy interesante. Y ya desde ahí empiezo a hablar de aprendizajes obtenidos. Luego, en la siguiente viñeta, voy a hablar de Sor Juana y de su poema Hombres Necios. Bueno, en este caso, fue Al que ingrato me deja busco amante, uno de los eh, textos que abordamos en las primeras semanas de este módulo 4. ¿Sí? Entonces, es decir, vas planeando y qué personajes van a participar en cada viñeta. ¿Y qué pasa? Que cuando vas a elaborar tu historieta, pues eh, lo haces de una manera más sencilla y mucho más precisa. A diferencia de, a ver, aquí me voy a inventar, voy a poner esto y luego aquí, no sé, como de bote pronto nada más, ¿no? Por supuesto, te pongo un ejemplo. ¿Qué construcción? Vamos a hablar de una casa. ¿Qué casa quedará mejor? Aquella casa que el arquitecto hizo un plano, la planeó esa casa, o alguien que de la nada se puso a elaborar la casa. Por supuesto que el arquitecto que hizo un boceto y planeó la casa va a quedar mucho mejor, va a quedar mucho más resistente, ¿verdad? Entonces, la planeación es fundamental en todo lo que hagamos, absolutamente en todo lo que hagamos. Cómo llevamos nuestro día, cómo llevamos nuestra semana, cómo elaboramos un escrito y, por supuesto, pues cómo elaboramos una historieta. ¿Qué elemento visual ayuda a mostrar emociones en una historieta? Las expresiones faciales de los personajes, los colores fríos o las diapositivas. ¿Qué elemento visual muestra las emociones? Por supuesto, las expresiones faciales de los personajes. Y esto es importante a mencionar. Entonces, si tú en la viñeta, en tu primer viñeta, me hablas de que estás muy contenta porque vas a iniciar tu módulo, las expresiones faciales de los personajes se ven así, que estás contenta, o si estás con cierto nerviosismo, bueno, pues así se va a ver el personaje. Entonces, nuestras expresiones faciales nos ayudan a lograr comunicar, son un elemento más que nos ayuda a comunicar aquello que queremos. ¿Qué debes evitar al escribir tu historieta? Crear personajes complejos, contradecir el mensaje con la imagen o darle voz a tus ideas. ¿Qué es lo que debes evitar?
Por supuesto, contradecir el mensaje con la imagen, ¿verdad? Como ya decíamos, si yo digo que estoy platicando, que estoy triste, que estoy contento, que estoy alegre, que estoy leyendo un cuento o que estoy participando en la sesión, porque a lo mejor tú puedes poner en una viñeta que estás participando ahí o que estás teniendo un diálogo con el asesor, pero ni siquiera la imagen no muestra que estás viendo una pantalla o que estás viendo tu computadora o que estás en la sesión no lo muestra, pues no se contradice el mensaje, ¿verdad? Entonces tiene que ver esa coherencia, esa conexión, tanto la imagen con el mensaje, con el texto. ¿Qué refleja mejor tu aprendizaje en el módulo? El estilo de dibujo, la cantidad de colores, la conexión entre contenido, forma y mensaje. ¿Qué es lo que refleja mejor tu aprendizaje? Por supuesto, la conexión entre contenido, forma y mensaje. Fondo y forma, ¿verdad? Eso es lo que va a reflejar mejor tu aprendizaje. Y recuerda que no solamente me vas a platicar tu experiencia en en este módulo 4, sino también debes de incluir los aprendizajes que obtuviste. Me puedes hablar de lo que es la literatura, del arte, fondo y forma, géneros literarios, lenguaje connotativo, figuras literarias, épocas literarias. Híjole, son muchísimos los temas. Entonces, es importante que también los menciones. ¿Qué es una visión del mundo en un texto? Una descripción literal del entorno, la manera en la que el autor interpreta la realidad, la forma narrativa. ¿Qué es una visión del mundo en un texto? Claro, muy bien, ambas han aceptado. Una disculpa, soy un poco lastimado de mi garganta y más ahorita, ¿no? Que está haciendo frío. Y nosotros como docentes, que nuestra principal herramienta de trabajo, pues es nuestra voz, pues claro que tiene su impacto, pero estamos con toda la actitud, con todas las ganas. Entonces, la visión del mundo es la manera en la que el autor interpreta la realidad. Tú vas a reflejar tu propia visión del mundo, tu propia experiencia, tu propia manera de interpretar la realidad. Entonces, esto es algo que todos los artistas hacen, por supuesto, es algo básico, ¿verdad? En sus poemas, los poetas plasman, imprimen sus emociones, su manera de ver la realidad en las novelas, en los cuentos, etcétera. Entonces, eh, la visión del mundo es eso, la manera en la que el autor interpreta la realidad. ¿Qué caracteriza al lenguaje literario? Su objetividad, su expresividad y uso simbólico, su uso técnico y formal. Es su expresividad y uso simbólico. Recordemos que el lenguaje literario no es literal, es un lenguaje figurado. Por ejemplo, les comparto un fragmento de un poema, Los Amorosos, de Jaime Sabines. Fíjense cómo utiliza la expresividad y el uso simbólico. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, los que cambian, los que olvidan.
Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan, etcétera, etcétera. Puntos suspensivos, ahí sigue. Entonces, usa el lenguaje de manera simbólica, ¿sí? De manera figurada y de manera muy expresiva. Esa es una característica del lenguaje literario. ¿Cuál es uno de los propósitos del módulo 4? Comprender cómo los textos reflejan visiones del mundo, memorizar autores clásicos o elaborar una biografía. Igual ambas aciertan. Este es uno de los propósitos del módulo 4, comprender cómo los textos reflejan las visiones del mundo. Y esto es muy interesante en torno a lo que es la literatura, porque cuando nosotros tomamos un libro en nuestras manos, un texto literario, tenemos que saber que en nuestras manos está la visión de una persona, de un autor. Está reflejando en esa novela, en ese cuento o en ese poema, está reflejando lo que él sentía, esa tristeza, ese dolor, ese miedo, esa incertidumbre, o ese amor desbordante que sentía por alguien, o ese miedo que estaba sintiendo cuando los nazis estaban matando a su familia. Por ejemplo, Ana Frank, en el diario de Ana Frank. Entonces, qué interesante es, bien dicen que los escritores escriben para la posteridad, para no morir. Y es cierto, no mueren los escritores porque cuando nosotros los leemos, les volvemos a dar vida, nos transmiten sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, su crítica, su lucha. Tan es así que una obra literaria puede cambiar la manera de pensar de cada uno de nosotros o de una comunidad entera. Es por eso que, pues, dictadores o muchos políticos, pues, no quieren a los escritores, a los buenos escritores, justo por eso, ¿no? Porque despiertan conciencias y con ello, pues, pueden generar toda una revolución, todo un cambio de pensamiento. En la creación de una historieta, el fondo se refiere únicamente al escenario visual. ¿Verdadero o falso? Esto es falso. El fondo es el contenido, recuerden, y el escenario visual, pues eso es forma. El uso de símbolos en una historieta ayuda a enriquecer el mensaje. ¿Falso o verdadero? Aquí sí es verdadero. Recordemos que las imágenes y los símbolos vienen a apoyar el mensaje porque no saturamos una historieta de texto, sino nos apoyamos de imágenes. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la relación entre fondo y forma? Lo que se dice y cómo se dice, la extensión del texto, los parlamentos de los personajes. Claro, lo que se dice es fondo y cómo se dice, forma. Muy bien, ambas acertaron también. Una historieta solo puede ser humorística para cumplir su función. ¿Falso o verdadero? Falso. Por ejemplo, nuestra historieta no es humorística, es completamente realista, ¿verdad? Reflejando nuestra experiencia. Claro que podemos dar
Aquí les digo, cada quien le pone su estilo. Habrá quien le ponga ese tinte humorístico, se puede, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Qué se espera que logres con tu proyecto integrador? Reproducir una historia ajena, expresar tu propia visión del mundo con base en lo aprendido o hacer una historieta sin aplicar la teoría. Por supuesto, ¿verdad? Es muy importante que en tu historieta reflejes tu propia visión del mundo. Claro, me vas a hablar de tu experiencia en el modo, de los aprendizajes obtenidos, pero también de tu propia visión del mundo. Llegamos al cierre de esta historieta, de este Kahoot. Felicidades a ambas, felicidades Itzel, felicidades especiales para Nancy, que tuvo el primer lugar en este Kahoot. Pero la intención es repasar, la intención es dejar claro qué es lo que tenemos que hacer en nuestro proyecto integrador. Y con esto estamos llegando al cierre de nuestra sesión, no sin antes dar espacio a dudas, inquietudes, ahora sí, ya me cerrar. Dudas, inquietudes, preguntas. Y si no hay dudas y preguntas, pues nos vemos la próxima sesión para, vamos a ver la siguiente sesión a detalle, cómo elaborar la historieta por medio de Pixton, Canva y por medio de PowerPoint, pero ya por medio de este Kahoot ya nos queda un poquito más claro. Eso espero, y si no, atiendo sus dudas. Nancy me aclaró muchas dudas. Gracias, asesor. Muchas gracias a ti por tu participación, Nancy. Itzel, no hay duda de mi parte, muy agradecida. Muchas gracias, Itzel. Muchas gracias. Sí, Itzel, quedo pendiente de esa duda para poderla externar con la ADC. ¿Sale? Muy bien, entonces, muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión. Excelente noche. Nos encontramos el próximo viernes para concluir. Quedo pendiente de cualquier duda, de cualquier inquietud por medio de el foro, por medio del chat de plataforma, por medio del correo electrónico. Estoy pendiente de cualquier duda, de cualquier inquietud. Nuevamente, les deseo un extraordinario 2026. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea C. Hasta la próxima. Gracias, buen fin de semana.